Saltanubes, Javier Sotomayor Sanabria. En la década del 90, cuando apenas yo estaba concluyendo los estudios de la licenciatura, y obviamente ávido de beber de los mejores, recuerdo una vez que fui hasta hacerle una entrevista a Alberto a la oficina, porque tenía yo que saber y aprender de los grandes. Alberto siempre me dio mucha información para una investigación que estaba haciendo sobre la velocidad en Cuba y demás. También fui a ver al Estadio Olímpico a Javier Sotomayor y le hice varias preguntas. Y una de las preguntas que más me impresionó fue, es decir, la respuesta que me dio. Dije, Soto, ¿cómo ha sido tu proceso para campeón? Cuéntame algo de tu proceso. Y me dijo algo. Mi entrenador siempre mencionó que primero era el atleta y después el campeón. Primero tengo que hacerte un buen atleta y después un buen campeón. Obviamente que lo logró. Soto, cuéntanos lo que quieras de todas esas experiencias que puedan ser positivas, como muchas que tienes para este auditorio. Buenos días a todos y gracias por esta invitación que me han hecho para estar aquí compartiendo con ustedes. Yo creo que todos los resultados que he tenido, cuando he mencionado a quienes se lo debo, por supuesto, siempre dentro de las primeras personas, aparte de mi familia, por supuesto, porque gracias a mi mamá, a mi papá, es que nací, pero igual siempre se lo dedico a mis entrenadores. Estuve en diferentes fases de mi vida de entrenamiento, varios entrenadores, desde que comencé allá, nosotros hacemos diferentes fases en las áreas especiales. Tuve un entrenador ahí en Limonar, donde yo nací. Luego en la IDE tuve 2 entrenadores y luego en el equipo nacional juvenil y equipo nacional de mayores igualmente tuve 2 entrenadores. Cada uno de ellos jugó su rol, su papel, cada uno de ellos me inspiró y me motivó para llegar a ser grande. Desde que comencé, el primero que tuve en Limonar, llegó a botarme el área de entrenamiento porque yo, como decía Ariel en un principio, yo le temía la altura, no quería saltar. Él prácticamente me obligó a hacerlo porque, bueno, en la enseñanza del atletismo tenemos tenemos 5 eventos y entre los 5 eventos estaba el salto de altura. Por eso fui promovido a la IDA, a la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar allá en Cuba. Y yo mi primer fin de semana, cuando yo ingresé en esta escuela, me pusieron a entrenar con el entrenador que tenía que ver con el salto de altura. Cuando yo regresé a casa, no quise regresar, mi entrenador o mis familiares me persuadieron para que regresara, y mi entrenador, por supuesto, igualmente me ayudó, me persuadió, me motivó, diciendo de que dentro de los 5 eventos, aunque era el que menos me gustaba, era el que mejor hacía. Como decía Alberto en un principio, cuando aquello yo tenía como espejo, lo tenía a él, lo tenía a Silvio Leonardo, lo tenía a Alejandro Casaña, 3 grandes corredores que teníamos en aquel entonces en Cuba, medallistas olímpicos, recordistas del mundo igualmente, y yo quise ser como ellos. Por eso no me gustaba, a lo mejor me gustaba me gustaba correr y no me gustaba saltar. Para suerte mía, tomé el camino correcto y no seguí el camino de la carrera porque no creo que hubiera sido un gran corredor. Pero bueno, ya después tuve varios entrenadores, la referencia al que te hacía Ariel. Yo tuve un entrenador desde los 14 años. Cuando a Amalia Ariel le preguntó de que con una sola palabra definiera la palabra de un entrenador, yo me contesté para mí mismo y para mí yo me dije, un entrenador o un gran entrenador es un padre. Y eso también se demostró en las palabras que dijo Alberto y en las palabras que esta misma yo le comenté en su día a Ariel. Yo llegué a La Habana con 14 años, prácticamente alejado de mi familia. Yo soy oriundo de Matanza. Llegué allí, tuve mi entrenador, que aparte de ser mi entrenador, fue para mí, lo recibí, lo quise como un padre, lo quise como un amigo, porque primero quiso hacerme atleta. Me dio mucha educación, me preparó para la vida. Como decía Alberto, nosotros tenemos aquí, el atleta es un pequeño tiempo, si se le puede llamar. Yo tuve la oportunidad de estar dentro del deporte activo por muchos años. Empecé joven y terminé con 34 años, pero ese privilegio no lo tienen todos, no lo tienen muchos. Hay muchos atletas, en dependencia igualmente de la disciplina, en dependencia del deporte, terminan como la gimnasta, la natación,
y otros tantos deportes que ya con 20, 25 años ya son atletas para ese deporte longevo. En el caso mío, tuve la suerte de estar hasta los 34 años saltando y mi entrenador me preparó para cuando dejara de hacerlo, pudiera yo vincularme a la vida social, aunque siempre estamos vinculados igualmente a la vida social, aunque estemos en activo, pero para hacerlo de la mejor forma posible. Yo siempre le tuve mucha confianza a mi entrenador. Nosotros, él y yo, hicimos un binomio, creo que muy bonito, en el sentido de que la parte competitiva, él me decía, o nos sentábamos previo a comenzar cualquier temporada, cualquier etapa, cualquier año, y me decía, este año vamos a saltar tal altura. Y con toda certeza no siempre fue así, hasta que en el año 90 él falleció. Recuerdo en el año 84, él tuvo, previo a mí, algunos atletas, mi entrenador tuvo la suerte, y creo que también el conocimiento, de en Cuba crear el primer saltador que saltó los 2 metros, primero que saltó los 2.10, el primer saltador en Cuba que saltó los 2.30 y el primer saltador que saltó los 2.40, que fui yo en este caso. En el 84, cuando yo saltaba con apenas 16 años, 2.33, en la prensa y algunas otras personas dijeron de que él me estaba apurando para demostrar que él era un buen entrenador, porque un año anterior, con Francisco Centey, quien fue igualmente atleta de él, tuvieron algunas que otras discrepancias y Centey decía de que no era un buen preparador y él también me estaba entrenando a mí. Yo salté en el año 64, 2.33, y la gente empezaron, y la prensa también, como que Godoy estaba como que apurando el proceso mío de entrenamiento para demostrar que era un buen entrenador. Él se sentó conmigo, me dijo que no me preocupara, de que yo saltaba por el talento, por supuesto, que tenía y por el entrenamiento en que en conjunto hacíamos. Y él, con un poco de orgullo, decía, me decía, y porque yo soy un gran entrenador. Siempre me decía así. En el año 88, me recuerdo igualmente cuando nosotros, en el año ya, en agosto del año 88, que decidió el INDE, el Instituto Nacional de Deporte Cubano, no participar en Seúl, quedaba solo la oportunidad de una competencia en Salamanca, era la única competencia internacional que quedaba esa temporada, y previo a la competencia, mi entrenador igualmente nos sentamos, y me dijo que él me había preparado para que ese año hiciera el récord del mundo, que se había preparado para que fuera la Olimpiada, que ya no íbamos a participar en Seúl, de que me quedaba solo la oportunidad de hacerlo en Salamanca, de que de no hacerlo, entonces el próximo año, el año 89, tenía yo que saltar entonces doblemente o 2 récords del mundo en esa temporada. Cuando yo salté 2.43 en Salamanca, la emoción de haberlo hecho, más que todo la primera vez que hacía un récord mundial absoluto, ya había hecho récords mundiales, pero para la categoría de cadete, era para la categoría junior, pero bueno, no es lo mismo la sensación que uno siente cuando salta ya el récord mundial absoluto. Cuando yo lo logré, me recuerdo, las lágrimas se me salieron y mi entrenador se me acercó y me dijo que por qué me emocionaba tanto si ya era una cosa que estaba premeditada, porque él me lo había dicho. Y siempre fue así. Después en el año 90, principio del año 90, él murió. Pensé yo que mi carrera deportiva iba ya a terminar. Tuve igualmente la suerte de escoger otro gran entrenador, Guillermo de la Torre, y con él llegué a saltar luego los 2.45 y llegué a tener varias medallas mundiales, medallas olímpicas, y creo que igualmente tuvimos un binomio también bastante positivo. Creo que siempre es muy importante para los atletas tener confianza en sus entrenadores. Creo que cuando uno va a hacer algo, por muy duro que sea, por mucho esfuerzo que se requiera, si no tiene confianza en lo que el entrenador te está haciendo, no lo asimila de igual manera. El entrenador te puede decir, a lo mejor tiene que hacer 200 saltos, y si tú por dentro te dices, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tanto? Ya el hecho de que tú hagas o cumpla con tu entrenador hacer los 200 saltos, por esa duda que puede tener de no hacerlo bien, o por qué te lo están mandando a hacer, ya no lo hace igual. Y al no hacerlo igual, los movimientos no son iguales,
la fuerza que tiene que dar a esos movimientos, no son iguales, los ángulos y todo no son iguales, que la asimilación de cada ejercicio que te mande tu entrenador, si tú no tienes confianza en él, no lo asimila de igual manera y eso después repercute al final en los resultados. Yo reitero, yo siempre agradecí muchísimo a cada uno de mis entrenadores, agradecí muchísimo, obtuve la suerte que cada uno de ellos jugó su mejor rol y fueron entrenadores bien capacitados, entrenadores que siempre supieron sacar lo mejor de mí, sacar todo a flote, a brote mi talento con el cual nací y por eso llegué a ser el mejor del mundo. Gracias a los entrenadores, gracias igualmente a mí. Yo estuve ahí oyendo las palabras de Amalia, de Alberto, la de Ismael, y sí creo que para llegar a ser el mejor del mundo, para llegar a ser, para que exista diferencia, aparte de todas estas cosas que yo anteriormente mencioné, está igualmente la cabeza y el pensamiento y la mente de cada uno de los atletas. Tienes que creerte que puedes lograrlo. Yo, ante un récord del mundo, algunas personas me han preguntado, ¿y tú dudaste en saltarlo? ¿Tú sabías que lo iba a saltar? Yo siempre respondo, si yo hubiera dudado por un instante, por un segundo, por una centésima, de que no podía lograrlo, no lo lograba. Yo siempre me dije, puedo hacerlo, y siempre lo hice. No siempre logré lo que quise. De hecho, yo creo que yo me quedé en deuda conmigo mismo, en algunas medallas de plata, bronce, que quise que fueran de oro, y en deuda en que yo quise haber saltado 2.46 o 2.47 porque fue la deuda que entre mi entrenador, que yo quedé con mi entrenador. Digo esto porque mi entrenador, que murió en el año 90, él me dijo eso, y como yo siempre creí en él, de que íbamos a saltar con toda seguridad 2.46, tal vez 2.47, pero que con toda seguridad íbamos a saltar 2.46. Él lamentablemente murió, y creo que a lo mejor entre las lesiones que tuve y la muerte y el producto de que se me haya muerto a temprana edad, es que yo no pude saltar 2.46. Si no, el récord mundial de 2.45, que hoy en día está un poco distante de los demás competidores, hubiera sido entonces.